Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, Él alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén, gloria sea al Señor, hermanos. Gracias por estar en sintonía una vez más de su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación. Les saluda en esta hermosa y maravillosa noche su hermano y amigo Joel Pérez. Una vez más con ustedes en este cierre de programación. Con el único propósito de siempre, ¿verdad? Que es servir a nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Es por eso que estamos aquí con todo gusto, con todo amor. Es un placer para nosotros estar siempre sirviendo al Señor a través de estos medios de comunicación. Gracias a nuestros hermanos por darnos esa oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí con ellos. Gloria sea al Señor. En esta maravillosa noche, hermanos, entonces vamos a no sentirnos solos, ¿verdad? Como dice el himno que acabamos de escuchar. Porque con nosotros está Cristo Jesús. Esto es una realidad. Así lo creemos y así lo confesamos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea al Señor. Esa es la esperanza de todo cristiano, de todo creyente. Entonces, con esa esperanza, hermanos, vamos a ir a Dios en oración en esta maravillosa noche, ¿verdad? Vamos a orar por las peticiones que nuestros hermanos nos han hecho y luego nos estaremos conectando a Facebook Live.
Ok, gloria sea al Señor. Entonces vamos a Dios en oración. Amado Padre Celestial, Dios eterno, Santo de gloria, tú que vives y habitas en tu trono de gloria, Padre eterno, nos dirigimos en esta maravillosa noche, Padre, hacia tu trono de gloria, Señor, bajo los méritos y propósitos, Padre Celestial, que es siempre, Señor, poner en tus manos nuestras peticiones, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, en esta maravillosa noche, te doy gracias por mi vida, por mi esposa, por mis hijos Amós y Habacuc, Señor. Te ruego, Padre, que alejes de mis niños, Padre, toda enfermedad, todos síntomas de gripe, de tos, infecciones de oídos, Señor. Eh, Bendice a mis niños, Padre, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, bendice a mí, Señor. Gobierna nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Padre, para que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a tu voluntad, para honra y gloria de tu nombre, Señor. También te damos gracias, Padre, por la vida de Jafet, por Abel, por Lucy, Señor. Gracias, Padre, por todos los que nos rodean, Padre Celestial. Asimismo, Padre, te damos gracias por los planes, Padre Celestial, de esta radio, Señor. Tanto como por la página, Señor, que se está instalando, Padre Celestial, para que, para que tu palabra, Señor, sea predicado, bendito Dios. Como también por el seminario, Señor, que esta radio va a exponer, Padre. Bendice a todos los expositores, Señor, y a los coordinadores, Padre. Que no sea para gloriarnos nosotros, Padre, sino sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, y en tus manos encomendamos, Señor, estos planes, Padre Celestial. Asimismo te rogamos, Señor, por la familia de nuestro hermano Francisco Javier, Señor, por su niña Raquel, Padre Celestial, que tuvo un accidente, bendito Dios. Te rogamos, Padre, que tú seas con ella, bendito Dios. Bendice a los doctores, las enfermeras, Padre, el hospital donde ella está. Señor, bendice a todos los que los rodean, Señor, y que esta niña, bendito Dios, sea recuperada, Padre, de una manera increíble, Señor, de una manera conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Que esas dolencias, Señor, no lo afecten, Señor. Que esas heridas, Padre Celestial, sean sanadas, Padre Eterno, conforme a tu voluntad. Bendice a nuestro hermano, bendice a su esposa, Señor. Te rogamos, Padre, que consueles el corazón y el alma de nuestra hermana, Padre Celestial, para que ella pueda, bendito Dios, entender, Padre Celestial, que son situaciones que pasan, bendito Dios, y que son pruebas, bendito Dios, y te pedimos, Padre, que les ayude, Señor, y conforte sus almas, sus espíritus, Padre Celestial, para que todo esto pase, Señor, y sus mentalidades, bendito Dios, sea, bendito Dios, fortalecida, fortalece sus espíritus, su corazón, Señor, y concédales, Padre, todos los medios económicos necesarios que ellos necesitan, Padre. Seas tú con ellos, Padre. En tus manos encomendamos a nuestro hermano, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, porque sabemos, Señor, que tú estás con ellos, Padre. En tus manos los encomendamos, Señor. También te rogamos, Padre, por nuestro hermano Mario José Mendieta, Padre Celestial, que estará en un viaje, bendito Dios, con el propósito de exponer tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que lo guardes, que lo uses, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a los deseos de nuestro hermano, Padre eterno. En tus manos encomendamos a nuestro hermano, Padre Celestial. Gracias te damos por nuestro hermano, bendito Dios. Bendice a él, bendice a su esposa, bendice a su ministerio, bendito Dios. En tus manos encomendamos, Señor, a nuestro hermano, Padre Celestial, que estará viajando a Honduras, Padre. Te rogamos que lo ayudes, Señor, que lo guardes, Padre Celestial. Seas tú con él y con los que van a ir con él también, Padre eterno. Desde ya bendice, Señor, todos los medios, Padre, que nuestro hermano necesita. Concédale, Señor, conforme a tu propósito, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo, también, Padre, te rogamos por la familia de nuestro hermano Aldo, bendito Dios, y su esposo, sus niños, por todos sus familiares, Padre, por todos los que lo rodean, Señor. Bendícelos, Padre, en una manera grande, en una manera especial, Padre Celestial. Seas tú con ellos, Padre, en tus manos lo encomendamos, Señor. Bendice el ministerio de nuestro hermano, Padre eterno. Gracias por la vida de nuestro hermano Aldo, Señor, y por su ministerio también, Padre eterno. Asimismo, Padre, también te rogamos, Señor, te damos gracias por nuestro hermano Roberto Copado, Padre, por su familia, por su esposa. Usted muy bien conoce, Padre, todas las necesidades que nuestros hermanos tienen, Señor. Conforta sus mentes, conforta sus almas, sus espíritus, Señor. Concédales, Padre, lo que ellos necesitan, Padre, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor. En tus manos encomendamos a nuestro hermano, Señor. Derrama tus bendiciones sobre ellos, Padre Celestial. Ábreles puertas económicas, Señor, para que todas sus necesidades sean suplidas, Padre. Conforme a tu propósito, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a nuestro hermano, Padre, bendice a nuestra hermana, bendito Dios. En tus manos los encomendamos, Padre. Gracias te damos, Señor, por concedernos, Padre,
a llegar a ti en oración, Padre Celestial. Gracias por estas peticiones, Padre, que las ponemos en tus manos, Señor, en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, Él alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén, gloria sea al Señor, hermanos y hermanas, amigos que están en sintonía en esta maravillosa noche de esta maravillosa emisora, su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación, una fuente de comunicación que Dios ha permitido, ¿verdad?, que se esté usando en estos últimos días, Padre Celestial. Gracias a nuestro Padre Celestial por concedernos esa oportunidad de estar aquí con ustedes. Nosotros, como siempre, encantados, hermanos y amigos, de estar aquí con ustedes, sabiendo que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Este cierre de programación, entonces, les rogamos, si usted tiene alguna petición de oración, lo puede comentar o también lo puede dejar en el chat de la radio, o también lo puede mandar a mi Facebook, a mi Messenger o a mi WhatsApp al 561-768-3551. Estamos en cierre de programación y pues siempre llevamos las peticiones de nuestros hermanos, de nuestros amigos, a la presencia de nuestro Dios, sabiendo que nuestra mirada siempre está en Cristo Jesús, ¿verdad? Y Él conoce nuestras necesidades, nuestros deseos, entonces debemos ponerlas en sus manos. En esta maravillosa noche quiero invitarles a que siempre estén al pendiente de esta radio. Tengo entendido que nuestros hermanos tienen una estadística muy buena, muy hermosa. La estadística, según de esta radio, es la radio más escuchada a nivel de internet, ¿verdad? La radio online más escuchada, wow. Eso yo no lo sabía, pero eso es lo que los hermanos han estado informando y eso es pues, ¿qué se puede decir, verdad? Toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Toda la honra y toda la gloria es para Dios. Gracias a Dios por esta obra, porque esta radio llega a diferentes entonces hogares, a diferentes personas, a diferentes familias. Entonces es una bendición de Dios, ¿verdad? Entonces le damos gracias al Señor por eso y le rogamos, le invitamos a que usted esté más al pendiente, ¿verdad?, de esta radio, compártela, abre los links, porque la obra es de Dios. Entonces Dios es glorificado a través de estos medios de comunicación, gracias al Señor. También les invitamos, hermanos y amigos, para que ustedes estén al pendiente de esta radio, las fechas del 30 de julio al 4 de agosto, un seminario
de apologética que nuestros hermanos han preparado con la única misión de edificar a la iglesia, ¿verdad? Que nuestra fe esté más fundamentada, más sólida, más edificada. Ese será el propósito de ese seminario, un seminario de apologética que tiene que ver con la iglesia, la fe de los primeros cristianos, en qué es lo que creemos, ¿verdad? Entonces, es muy importante ese seminario, esté al pendiente de esta radio y de Facebook Live, entonces de esta radio, a partir del 30 de julio al 4 de agosto, se estará exponiendo la palabra del Señor apologéticamente todos los días por los ya expositores que Dios ha elegido, ¿verdad? Entonces, es una invitación para que usted esté al pendiente de esta programación de su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación. En esta maravillosa noche, hermanos y amigos, pues hemos venido estudiando la carta de los Colosenses y ya estamos a punto de finalizar y hemos entrado a lo más bueno, ¿verdad? A lo más hermoso. Ya vimos toda la exhortación que nos da el apóstol Pablo, ¿verdad? La exhortación que le da a los hermanos de Colosas a permanecer en la fe, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a seguir creyendo en sus promesas, sabiendo que los primeros capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2, van dirigidas, ¿verdad?, a eso, a reafirmar la fe de los hermanos de Colosas, que habían aprendido de nuestro hermano Epafras, ¿verdad? Pero en aquel entonces también se habían introducido falsas enseñanzas, ¿verdad? Como los gnósticos, que no creían en la deidad de Cristo Jesús, que no creían en la permanencia del alma, que no creían en el cielo, entonces que creían que había que darle culto a los ángeles, como también se habían introducido maestros que creían que por la ley se alcanzaba la salvación. Entonces estos dos capítulos van dedicados a eso, a refutar las falsas enseñanzas. En el capítulo 3 y el capítulo 4, pues ya el apóstol Pablo también aprovecha, ¿verdad?, la carta para corregir las deficiencias, ¿verdad?, que había en la vida de cada uno de los cristianos. Entonces, ya en el capítulo 4, empezando del versículo 7, pues ya empiezan entonces las salutaciones, ¿verdad?, los reconocimientos del apóstol Pablo. ¡Wow! Qué privilegio, hermanos, para aquellos hombres, ¿verdad?, que anduvieron a la par del apóstol Pablo, ¿verdad? Un gran privilegio para ellos. Esto sucedió, fue real, entre los años 50 al 60, ¿verdad? Hubieron hombres que anduvieron con el apóstol Pablo en todo su ministerio, ¿verdad? Entonces, estos hombres fueron privilegiados, ¿verdad? Porque estuvieron ahí a la par del apóstol Pablo, conocieron al apóstol Pablo en persona. Gracias a Dios por ellos y también lograron el reconocimiento del apóstol Pablo. Wow, son siervos fieles y los siervos fieles siempre son reconocidos en las Sagradas Escrituras, tienen su historia. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros nos fijemos, ¿verdad?, en esos ejemplos bíblicos, porque esa es la mira del apóstol Pablo en el capítulo 3, cómo nosotros podemos alcanzar la fidelidad a Dios, no a los hombres, a Dios, ¿verdad? A veces nos equivocamos y a veces queremos agradar a los hombres primero, ¿verdad? En nuestra forma de ser, mirando siempre lo material, y no podemos ver nuestra relación íntima, espiritual, individual con Dios. Y es lo que Dios quiere, que nosotros sepamos que tenemos una relación individual con Dios, no congregacional, no, al contrario, individual. Desde el hermano que solamente se reúne hasta el mejor expositor de la palabra, cada quien tiene su relación. Y el apóstol Pablo enseña en la carta de los Colosenses, capítulo 3, que cada creyente debe aprender a mirar las cosas de arriba, las cosas que no se ven, las cosas celestiales, las cosas que no se terminan. Ahí es donde debemos poner nuestra mirada. Pero a veces vamos viendo entonces lo material, ¿verdad? Y no. Entonces el propósito del apóstol Pablo en el capítulo 3 es eso, que nosotros aprendamos a tener una vida plena en Cristo Jesús y para poder alcanzar, ¿verdad?, el reconocimiento, que es la fidelidad, para que podamos alcanzar una vida de fidelidad a Dios, como lo alcanzaron estos hombres de Dios que anduvieron con el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces vamos a meditar en esta maravillosa noche ya los últimos capítulos, los últimos versículos finales, ¿verdad?, de Colosenses, capítulo 4. Entonces vamos a ir a
Colosenses capítulo 4, versículo 7, que es ahí donde vamos a empezar. La semana pasada estuvimos en Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en su carta de los Colosenses. Carta de los Colosenses capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor así, hermanos y amigos. Dice la palabra del Señor así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Amén. Gloria sea al Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos que todo lo que a lo que el apóstol, ¿verdad?, se refiere, que todo lo que ellos deseaban saber del apóstol Pablo. Acordémonos que el apóstol Pablo estaba en prisión, ¿verdad? Y los hermanos de Colosenses nunca habían conocido al apóstol Pablo en persona. Entonces, pero ellos sabían del apóstol Pablo, ¿verdad? Era un hombre muy reconocido por su fidelidad. Quiera Dios, hermanos, que nosotros un día alcancemos, ¿verdad?, esa fidelidad, que en el tiempo actual hay muchos hermanos fieles también, grandes hermanos dignos de admirar, ejemplos a seguir, y que siguen trabajando día a día en su relación con Dios. Han puesto la mirada en Cristo Jesús. Y eso es lo importante, que nosotros individualmente alcancemos a tener esa visión, ¿verdad? A poner nuestra mirada en Cristo Jesús, en las cosas de arriba, para que nosotros podamos alcanzar una actitud, una vida plena, una vida de fidelidad. Como dijo un hermano de Nicaragua que a veces nos visita, un hermano muy reconocido que se llama Bruno Valle, el hermano dice que debemos construir un prefacio. Wow. Y la palabra prefacio creo que quiere decir nuestra propia historia, ¿verdad? Que cuando hablen de nosotros, hablen como de siervos buenos, ¿verdad? De siervos fieles. Entonces, el carácter de un siervo fiel. Aquí la palabra de Dios dice que fue enviado Tíquico para hacerle saber a la congregación de Colosenses acerca del apóstol Pablo, pero sobre todo para confortar corazones. ¡Wow! ¡Qué trabajo!, ¿verdad? Eso no lo puede lograr ningún médico. Eso no lo puede lograr ningún médico. Eso no lo puede lograr nadie. Pero los siervos fieles de Dios, Dios los ha escogido con ese propósito: confortar corazones, edificar corazones, alentar corazones, transformar corazones. ¡Wow! Eso es una misión grata, hermosa, que no se sabe cómo explicar, ¿verdad? Pero este hombre, su misión era confortar corazones, no destruir corazones, no desesperar corazones, no ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Y eso va ahora juntando el carácter de un siervo fiel. Un siervo fiel, un siervo que trabaja, un siervo que colabora en la viña del Señor. Imagínense cuántas falsas enseñanzas había en la iglesia de Colosas. Ellos algunos de ellos habían dejado creer por las falsas enseñanzas en la deidad de Cristo Jesús. Habían dejado de creer en el cielo. Otros creían que por medio de la ley podían ser justificados, ¿verdad? Otros tenían una vida desordenada, ¿verdad? Mas, sin embargo, Tíquico fue enviado no para destruirlos, no para alejarlos. Al contrario, fue enviado para confortar sus corazones. Tenía una gran misión y fue enviado con ese propósito porque el apóstol Pablo sabía de la capacidad y de la visión
espiritual que había en este hombre llamado Tíquico, hermanos y amigos que están en sintonía de esta maravillosa radio, su radio Mensajes de Amor para Salvación, y a través de Facebook Live, ¿verdad? Entonces, estos hombres que nos enseñan las Sagradas Escrituras están ahí, ¿verdad? Construyeron un historial, un prefacio, como dice nuestro hermano de Nicaragua, Bruno Valle, un prefacio, donde todo lo que se habla de ellos son cosas buenas, logros importantes que ellos alcanzaron, su obra, su trabajo en el Señor, ¿verdad? Quiera Dios, hermanos, que un día nosotros tengamos la oportunidad de poder ser recordados, ¿verdad? Tal vez no igual que ellos, no popularmente igual que ellos, porque ellos, en todo el mundo se habla de ellos, ¿verdad? Porque así como nosotros hablamos de Colosenses aquí hoy bueno, yo estoy aquí en Florida, ustedes están en México, en Guatemala, yo que sé en qué parte de la tierra están, pero igual todo el mundo habla de ellos, todo el que estudia las Sagradas Escrituras habla de ellos, y estos hombres son famosos por lo que hicieron, ¿verdad? Por su fidelidad a Dios, siervos fieles, colaboradores de la obra de Dios, colaboradores del reino. Ellos son los colaboradores, un ejemplo a seguir. Confortaban corazones, no los destruían, no los desesperaban. Hoy en día vemos hermanos amigos, ¿verdad?, que se dedican a eso, a destruir, a poner piedra de tropiezo, a desprestigiar a sus propios hermanos, a ponerlos en ridículo. ¿Cómo se les va a conocer un día? De la manera en que están sembrando, ¿verdad? Mas sin embargo, las Sagradas Escrituras nos hablan de estos hombres que sembraron cosas buenas y son recordados porque fueron fieles, fueron grandes colaboradores. Uno de ellos, dice la palabra del Señor, que fue Tíquico, ¿verdad? ¿Cómo está, verdad, encajada o ordenada la carta del apóstol Pablo? Primero empieza hablando de la fe, para que los creyentes estén basada, fundamentada en la verdadera fe apostólica, que es en la deidad de Cristo Jesús, que es en la inmortalidad del alma y que es en el cielo y que es en la salvación por gracia. Y después, ¿verdad?, el apóstol Pablo empieza entonces a corregir las deficiencias personales del creyente y después termina con las salutaciones de hombres fieles, hombres que la congregación de Efesios, como la congregación de Laodicea, tenían que ver como ejemplos. Y uno de ellos era Tíquico, ¿verdad? Y yo creo que para nosotros en el tiempo actual también es una llamada de atención, una invitación a que nosotros pongamos, ¿verdad?, nuestra mirada en esos hombres también, porque ellos fueron un ejemplo a seguir. Fueron siervos fieles que se dedicaron a construir el reino, a colaborar en el reino, no a destruir las almas, no a alejar las almas. Al contrario, la meta de ellos era confortar corazones, dice la palabra del Señor. Entonces, Tíquico fue un gran siervo de Dios, según la carta de los Colosenses y según lo que el apóstol Pablo hablaba de él. Wow. Entonces, hermanos, quiera Dios que también de nosotros un día, ¿verdad?, podamos tener un historial bueno, un prefacio bueno, que seamos recordados por cosas buenas, por nuestro carácter como buenos cristianos, como colaboradores, ¿verdad?, de la obra de Dios, y no como hermanos, y no de una manera diferente, no como peleoneros, no como hermanos que no tienen paciencia, como piedras de tropiezo, no, al contrario. Se escucha mucho que se dividen las congregaciones, otros se van siguiendo a otros y se olvidan de que el siervo tiene que ser fiel a Dios, ¿verdad? Y tiene que construir la obra del Señor, no destruirla, no dividirla. El trabajo del enemigo es dividir, y el que divide es Satanás. Nosotros no, hermanos, nosotros debemos aprender de estos hermanos, que a pesar de las falsas enseñanzas, de las tantas enseñanzas que se habían entrometido en la iglesia de los colosenses, la meta de ellos era unirlos, que ellos permanecieran unidos,
con amor y con gracia y confortando corazones poder alejar todas esas falsas enseñanzas que estaban en la iglesia de Colosas. Y no señalando, ahí no dice que ellos estaban señalando ni nada de eso. Ahí dice que la meta de este hermano Tíquico era ir a hablarles del apóstol Pablo y confortar los corazones de nuestros hermanos en Colosas. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a seguir viendo qué más nos enseña el apóstol Pablo acerca de Tíquico. Dice la palabra entonces, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Estamos en Colosenses capítulo 4, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. Entonces este hombre era un fiel ministro del Señor. Este hombre, dice la palabra del Señor en el versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Fue enviado con una misión, ¿verdad? Confortar los corazones de nuestros hermanos. El apóstol Pablo lo envió porque él conocía muy bien la visión de este hombre, que era colaborar en el reino de Dios. Entonces este hombre era un siervo fiel, dice la palabra del Señor, Tíquico, ¿verdad? Un siervo fiel. ¿Qué caracteres tiene un siervo fiel? Entonces vamos a ver ahora uno de los caracteres. ¿Por qué el apóstol Pablo al final habla de los siervos fieles, verdad? Entonces, uno de los caracteres de los siervos fieles, hermanos, está aquí mismo en la carta de los Colosenses, ¿verdad? Aparte de ser un siervo que va con esa misión de unir, de construir, de edificar, no de destruir, entonces también lleva estas características que nos cuenta Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver Colosenses capítulo 3. Versículo 5 en adelante, caracteres de un siervo fiel, ¿verdad? Quiera Dios que nosotros trabajemos en nuestro carácter, hermanos, para que podamos también nosotros, sobre todo, si el apóstol Pablo decía que él era un siervo fiel, era porque el apóstol Pablo había entendido de que este hombre había comprendido. Este hombre buscaba las cosas de arriba, la cual el apóstol Pablo trató de enseñar a la iglesia de los Colosas. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 5 al 14. Dice la palabra del Señor así: los caracteres de un siervo fiel. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Un siervo fiel, aparte de ser amable, pacífico, tiene que hacer morir lo terrenal en él, ¿verdad? Porque podemos ser expositores en la palabra, podemos ser predicadores, podemos ser maestros, podemos ser evangelistas, podemos ser lo que queramos, ¿verdad? En la obra del Señor. Pero si no hemos hecho morir lo terrenal en nosotros, no somos siervos fieles. Porque persuadimos a los hombres, dice la palabra de Dios, pero a Dios les son manifiestas todas las cosas. Entonces este hombre Tíquico, conforme al conocimiento que el apóstol Pablo tenía, conforme a lo escrito del apóstol Pablo a los Colosas, este hombre era un siervo fiel, ¿verdad? Evaluado por el apóstol Pablo. Imagínense. Dice la palabra entonces en el versículo 5 de Colosenses capítulo 3: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, siervo fiel, tiene que hacer morir lo terrenal. Uno de ellos es la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primeros puntos en orden para poder hacer un siervo fiel, un siervo que agrade, ¿verdad?, a Dios. Los caracteres de un siervo fiel: tiene que dejar estas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tiene que dejarlo. Siguiente punto es el versículo 6, dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces los que están en estas cosas no son siervos fieles, todavía andan en desobediencia. Ahora dice el versículo 8, otras características que el hombre tiene que buscar. Dice la palabra: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
ira. Imagínense, Tíquico fue enviado a la congregación de los Colosas porque el apóstol Pablo estaba completamente seguro que en él ya no había ira. Dice la palabra: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Tíquico, hermanos, según nos cuenta el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 7, era un siervo fiel. Eso quiere decir que él había abandonado todas estas cosas. Dice el versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Dice entonces: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¡Wow! Para este hombre, para Tíquico, hermanos, Cristo era el todo y en todo. Entonces, este hombre, su mirada estaba en Cristo Jesús. Y es exactamente lo que los hermanos de Colosenses tenían que buscar. Que Cristo fuera el centro de sus vidas en todo. En la casa, fuera de la casa, con los amigos, en el trabajo, con los vecinos. En todo lo que ellos hacían, Cristo tenía que ser el centro de sus vidas para poder alcanzar esa fidelidad que Dios busca en la vida del creyente. Tíquico había logrado eso, vivir por Cristo, moverse por Cristo, hacer todo lo que él hacía, lo hacía por Cristo Jesús. Dice entonces el versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Todos estos puntos que el apóstol Pablo está citando aquí en el capítulo 3, versículo 12, es el carácter de un siervo fiel. Y este carácter lo tenía Tíquico, hermano. Imagínense, el siervo fiel tiene que, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Y cuál es la vestimenta? Dice, santos y amados, de entrañable misericordia. Un siervo fiel tiene que aprender a ser misericordioso. Dice entonces, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Con todos estos caracteres que Tíquico tenía el apóstol Pablo la plena confianza de enviarlo a la iglesia de Colosenses, que estaba pasando en una situación grave con problemas doctrinales, ¿verdad? Pero este hombre, dice la palabra, que tenía que misericordia, benignidad, humildad y mansedumbre. Entonces él podía ir y hablar con los hermanos, ¿verdad? Luego dice entonces el versículo 13: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Un siervo fiel tiene que aprender a perdonar. Entonces, y este hombre, Tíquico, lo había logrado, hermanos. Y a veces nosotros, es una exhortación para nuestro tiempo también, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a perdonar, a ser misericordiosos, a ser humildes, a ser mansos. Y no andar ahí peleando con el vecino, peleando con los amigos. No, porque nosotros tenemos que buscar el carácter del siervo fiel. Dice entonces la palabra del Señor en el versículo 14: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Un siervo fiel, hermanos, tiene que vestirse de amor, tiene que ser amoroso, ¿verdad? Tiene que amar a su prójimo, amar a su hermano como a él mismo, ¿verdad? No me importa, no importa en qué nivel está su hermano, cuál es su capacidad, cuál es su entendimiento, cuál es su teología, cuál es cómo anda, pero con ese amor, con ese vínculo de amor que está en el corazón de nuestro hermano,
va a poder conversar, animar y restaurar y confortar, ¿verdad? De la manera que lo hizo Tíquico. Entonces, estos son los caracteres de un siervo fiel. Y entonces estoy completamente seguro, basado en la enseñanza del apóstol Pablo, que Pablo habla de la fidelidad de Tíquico, porque Tíquico tenía todos estos caracteres. Él era un hombre verdaderamente que confortaba corazones. Y este es un ejemplo para nosotros en el tiempo actual. Debemos aprender, hermanos, entonces a servirle al Señor, ¿verdad? No a servirnos nosotros mismos, no a nuestra manera, no a la manera del hermano que nos predica, al contrario. Nosotros vamos a buscar el carácter de Cristo Jesús, vamos a buscar la fidelidad a Cristo Jesús, para que podamos nosotros también un día ser recordados, ¿verdad? Por cosas buenas. Como este hermano que menciona el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Me gustan mucho esos dos versículos. Lo voy a leer una vez más, dice la palabra. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Este era un hombre amado. Y su amor lo demostraba, ¿verdad? Amando a los hermanos. Amando a los hermanos, amando a la obra. Dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Gloria sea al Señor. Pues esto es un siervo fiel según el apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos habla la palabra de Dios ahora de Tíquico. Vamos a hacer un rápido recorrido bíblicamente al historial de Tíquico. Vamos a ver un pasaje más de las Sagradas Escrituras. Tíquico era un servidor fiel, dispuesto a todo, ¿verdad? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. Este era un fiel ministro, dice la palabra del Señor Tíquico. Vamos a ver qué nos dice Corintios acerca de los ministros fieles. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Se requiere, dice la palabra del Señor. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, o sea, de su palabra, ¿verdad? Son misterios que Dios ha revelado a su iglesia. Pero para poder ser administrador, o sea, de los misterios, como lo era Tíquico, dice la palabra, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿verdad? Y la fidelidad, hermanos, no consiste solamente en el orden doctrinal, ¿verdad? A veces nos confundimos, nos podemos confundir. Podemos pensar que porque nos congregamos cada primer día de la semana somos fieles. Podemos pensar que porque enseñamos que hay que tomar la cena del Señor somos fieles. Podemos pensar que porque enseñamos a ofrendar somos fieles. Podemos pensar que porque no adoramos con instrumentos musicales somos fieles. Podemos pensar que porque nos hacemos llamar la iglesia de Cristo somos fieles, ¿verdad? Y no es así. La fidelidad va más allá y nos demanda a nosotros los puntos que ya leímos en Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 14. El carácter de un verdadero siervo fiel, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice ahora en la carta de los Corintios que cada siervo tiene que ser hallado fiel, ¿verdad? Entonces, la fidelidad va más allá, va a una relación personal del creyente con Dios. Y Dios pide una transformación. Entonces, cuando nosotros alcanzamos a ver esas cosas celestiales y las ponemos por obra en nuestra vida, entonces podemos alcanzar la fidelidad
que Dios quiere para cada ministro de su palabra. Y no podemos decir que usted no es ministro de la palabra, porque todo creyente, Dios lo ha llamado para eso, para que sea ministro de los misterios de Dios. Entonces, como creyentes, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Así como el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Colosas, cómo debían vivir su vida personal con Dios, de esa misma manera estamos nosotros en el tiempo actual. Tíquico era un hombre que a los ojos del apóstol Pablo había alcanzado esa fidelidad que Dios busca en cada siervo. Y yo estoy seguro que los hermanos de Colosenses trabajaron mucho en esa exhortación del apóstol Pablo para poder llegar a ser creyentes y servidores fieles de Dios. Entonces, esta es una exhortación también a nuestro tiempo actual. Todo esto lo alcanzó Tíquico, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que él era un siervo fiel. Vamos a ver qué más nos habla la palabra acerca de Tíquico. Vamos a ver Hechos, capítulo 20, versículo 4. Sí, parece que Hechos también habla de Tíquico. Vamos a ver un recorrido de la vida de Tíquico. Hechos capítulo 20, versículo 4, dice la palabra del Señor. Y le acompañó hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Amén. Tíquico, hermanos, fue uno de los que anduvo con el apóstol Pablo, ¿verdad? Él fue un servidor fiel. Y él fue uno de los que colaboró con el apóstol Pablo en Asia, dice la palabra del Señor aquí en Hechos 24, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo tenía una cercanía a Tíquico, ¿verdad? Habían sido compañeros en la evangelización, ¿verdad? En toda aquella región de Asia. Entonces el apóstol Pablo tenía una cercanía y una relación personal, ¿verdad? Con Tíquico, que él podía afirmar la fidelidad que había en Tíquico. Entonces, por eso dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y el apóstol Pablo tenía claro quién era Tíquico, y cuando le escribe a los hermanos de Colosas dice, servidor fiel, ¿verdad? Tenía mucha confianza el apóstol Pablo en Tíquico. ¿Por qué razón? Porque era un servidor fiel. Entonces, vamos a ver un pasaje más. Tíquico. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 21 al 24. También el apóstol Pablo escribe ahí. Efesios 6, 21 al 24. Vamos a ver. Dice la palabra así. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. ¡Wow! Lo escribió en Colosenses y se lo escribió también a los hermanos de Efesios. Imagínense cuánta fidelidad había en este siervo de Dios llamado Tíquico. Dice la palabra, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Este hombre verdaderamente había alcanzado esa fidelidad que el apóstol Pablo quería, ¿verdad? Que los hermanos de Tesalónica alcanzaran. Con esa misión él les escribió a los hermanos de Tesalónica. En cuanto a doctrina, como también en cuanto al comportamiento de una vida cristiana, una vida personal con Dios. Dice la palabra en el versículo 22, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Cuál era la misión de este hermano? ¿Cuál es la misión de un siervo fiel entonces, verdad? La misión de un siervo fiel no es hablar por hablar. No es exponer por exponer. Al contrario, si se va a exponer algo,
si se va a refutar algo, tiene que ser con la mira de edificar, ¿verdad? De edificar con amor, con cuidado, no siendo piedra de tropiezo. Y este hermano Tíquico manejaba bien todo eso. Entonces, con esa confianza que había en el apóstol Pablo, esta confianza que Pablo tenía en este hermano, porque era un fiel ministro, sabía cómo a llegar a los corazones, ¿verdad? Fue enviado a Efesos, anduvo con el apóstol Pablo en su viaje a Asia, en su tercer viaje misionero, y también fue enviado a Colosas para corregir deficiencias, ¿verdad? Doctrinales y comportamientos del creyente. Pero este hombre verdaderamente era un cirujano de corazón, de corazones. La meta de él era transformar corazones. Pero este hombre, de acuerdo a Colosenses capítulo 3, versículo 14, estaba vestido del vínculo del amor, ¿verdad? Porque si él confortaba corazones, no hay otra explicación. Fue enviado a congregaciones donde había deficiencias. Y el apóstol Pablo tuvo esa confianza de enviarlo, ¿verdad? Él no envió a cualquiera. Envió a Tíquico. ¿Por qué? Porque era un siervo fiel. Eso es lo que dice la palabra. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Wow. Un amor inalterable. Amar al Señor Jesús de verdad es buscar las cosas de arriba. Vivir para Jesús todos los días. Transformar nuestro carácter. Transformar nuestra forma de vivir. Buscar crecer en el amor que Dios quiere en cada creyente, ¿verdad? Wow, son grandes las historias de Tíquico entonces. Tanto como lo hablan en el libro de los Hechos, lo hablan en Colosenses y lo hablan en Efesios. Y lo habla también en la carta a Tito. Vamos a ver la carta de Tito, capítulo 3, versículo 12. Amén. Y ahí vamos a finalizar, hermanos, en esta maravillosa noche, este recorrido de la vida de Tíquico. Es un recorrido de la vida de Tíquico. Porque el apóstol Pablo no solamente escribe que él es fiel en Colosenses, sino también se lo escribe a los hermanos de Efesos. Y nos lleva a Hechos. En Hechos 20 nos enseña que él acompañó al apóstol Pablo en todas las regiones de Asia. Fue un hombre valiente, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, en el primer siglo, no era como en el tiempo actual. En el tiempo actual uno sale y uno se va los domingos o los miércoles en el carro o caminando como sea, pero ahí vas con tu familia y vas con gozo, vas con armonía, con temor, sin temor, con libertad, porque gracias a Dios, Dios sabía nuestra... Muchos hablan de la iglesia infante, ¿verdad? Pero ellos fueron valientes. Bien. Ellos verdaderamente fueron valientes porque estuvieron en una época donde el cristianismo era perseguido. No cualquiera podía predicar la palabra, no cualquiera podía ser fiel en ese entonces, ¿verdad? Mas, sin embargo, estos hombres fueron fieles. Y la carta de los Hechos nos enseña que este hombre acompañó al apóstol Pablo en todas las regiones de Asia, ¿verdad? Predicando el Evangelio. Y ahora nos enseña entonces, por eso Pablo escribe mucho acerca de él, de su fidelidad, porque Pablo lo conocía personalmente, ¿verdad? Y él sabía la capacidad que este hombre tenía. Luego entonces dice la palabra ahora en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 12, esta es la conclusión de este hermano fiel, ejemplo para nosotros. Dice la palabra, cuando envíe a ti a Artemas, cuando envíe a ti a Ártemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Amén. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a Tito, ¿verdad?
que cuando Tito, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo iba a estar en Nicópolis, él tenía que ir a reunirse con el apóstol Pablo, pero el que se iba a quedar ahí de encargado, ¿verdad?, de la congregación en Creta, porque fue a Creta, ¿verdad?, era ya sea Ártenas o Tíquico, ¿verdad? Qué confianza del apóstol Pablo, de, así como confiaba en Tito, también confiaba en Tíquico, ¿verdad? Que cuando Tito iba a hacer dejar la congregación, porque lo tenía que dejar, porque antes no habían medios de transporte como en el tiempo actual, que yo agarro un avión y ya estoy en México, estoy en Guatemala, estoy en cualquier parte del mundo el mismo día y puedo regresar en 8 días a más tardar. En aquel entonces era más difícil y era necesario que un hermano fiel se quedara, ¿verdad?, a cargo de esa congregación, y uno de ellos era Tíquico. Tanto era la confianza que el apóstol Pablo tenía en este hombre, porque sabía que este hombre tenía la capacidad de edificar, tenía la capacidad de construir, no de dividir. No de dividir. Este no era famoso por dividir. Este era famoso por construir, por unir, por buscar la unidad, ¿verdad? Y ellos eran sabios, ellos eran preparados, ellos tenían un conocimiento, no solo de la ley, sino también de la gracia. Les conocían el amor de Jesús. Entonces con este amor trabajaban, con la meta de que estos hermanos se mantuvieran unidos en la fe primitiva, en la fe apostólica. Nunca sus metas de ellos fue destruir, nunca sus metas de ellos fue ser piedra de tropiezo. Nunca fue esa la visión de ellos. Por eso el apóstol Pablo le llama a ellos siervos fieles. ¿Qué historia hicieron estos hombres? ¿Qué prefacio hicieron estos hombres? Y hasta el tiempo actual, si nosotros lo leemos y lo meditamos detenidamente, es admirable lo que el apóstol Pablo escribe de este hermano Tíquico. Entonces, hermanos, esta es parte de la conclusión de la carta de los Colosenses, capítulo 4, versículo 7, una carta muy chiquita, ¿verdad? Gracias al Señor por su sintonía, por escucharnos. Acuérdense que estamos viendo la palabra del Señor, estamos escuchando la palabra del Señor, no estamos hablando por nuestra propia cuenta, y en usted está la decisión de meditar, ¿verdad?, acerca de este hermano Tíquico. Usted lo puede meditar mejor, yo le puedo dar los textos, usted lo puede revisar. El apóstol Pablo, como estoy dando la carta de los Colosenses, entonces el estudio fue basado en Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9, acerca de un siervo fiel llamado Tíquico y su historial de vida. Lo podemos ver entonces, si usted busca la fidelidad de un siervo fiel, entonces usted puede leer Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 14, que nos da todas las características de cómo llegar a ser un siervo fiel. Y luego entonces también puede leer 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. Los siervos ministros de los misterios de Dios tienen que ser hallados fieles. Parte de eso es Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 14. Y el recorrido de la vida de Tíquico está en Hechos 24, Efesios 6, 21 al 24 y Tito capítulo 3, versículo 12. Usted puede sacar su propia conclusión, su propia meditación, pero aquí el apóstol Pablo está señalando que este hombre era confortador de corazones, ¿verdad? Este hombre tenía una gran visión. El apóstol Pablo le llama un siervo fiel. Anduvo con el apóstol Pablo, perseverando, luchando en llevar el evangelio en aquel entonces, cuando la situación era muy diferente a la nuestra. Se sufría porque no tenían todas las comunidades que nosotros tenemos en el tiempo actual, mas sin embargo él luchó con el apóstol Pablo, anduvo con el apóstol Pablo, y él en su carta da testimonio de que este hombre era un siervo fiel, confortador de corazón. Gloria sea al Señor, hermanos. Quiera Dios que nosotros podamos un día alcanzar ese carácter, esa fidelidad que estos hombres que nos enseña el Nuevo Testamento tuvieron, ¿verdad? En aquella época, cuando era una época difícil, no era una época fácil, era una época difícil de vivir el cristianismo, y estos hombres alcanzaron a escribir un historial
en medio de tantas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, problemas también en las congregaciones, estos hombres se dedicaron a confortar, a construir, a colaborar en el reino, a unir el reino, no a dividirlo, no a hacer piedra de tropiezo, no a criticar. No encontramos eso en la Sagrada Escritura. Dios los bendiga, hermanos, y Dios conforte nuestros corazones y bendice sus familias. Abrazos fraternales de su hermano y amigo Joel Pérez. Yo me congrego en la congregación de West Palm Beach, en la 1014 33415 South York Road. Mi número de teléfono es el 561-768-3551. Si hay algún hermano o amigo que está aquí en las áreas de West Palm, de Lakewood, de Palm Beach Gardens, yo estoy transmitiendo de aquí de mi casa, desde la ciudad de Palm Beach Gardens, Florida. Dios los bendiga, será un placer tenerlos. Si usted nos quiere visitar, estamos en la 1014-334-15 South York Road, West Palm Beach. Ahí es donde estamos, tenemos servicios los miércoles de 7:30 a 8:30 de la noche. Y también tenemos servicios los domingos. Gloria sea al Señor, de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana. Y no olviden entonces el seminario del 30 de junio al 4 de agosto, apologética de la red de la Iglesia de Cristo. Dios los bendiga. Abrazos fraternales, hermanos y amigos. Gracias por su sintonía. Que Dios se los devuelva con un millón de gracias. Abundante gracias en mi vida, sus familias, sus esposos, sus hijos, porque y todas las que nos rodean. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por concedernos estar aquí a través de este medio de comunicación. Gracias por mis hermanos y amigos, Padre, que pudieron sintonizarnos y que nos estarán sintonizando a través de los videos y los audios, Señor. Sea tu palabra para edificación, Padre Celestial, en los corazones, para confortar corazones. Y ayúdanos a nosotros, Padre Celestial, a buscar el carácter de un fiel servidor todos los días, Padre, a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedo vivir. Cristo le preguntó, ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió, haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó, ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió, haz que yo pueda ver. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, Él alaba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador.